Did I say progress or productive? I'm sorry, well, the worst part to me was productive. Like, how was it productive? I think the productive part was who was in the room, narrowing where we're talking. We're not talking over each other. We're not saying, oh, let's bring something new into the discussion. Let's not talk about raising taxes. That's been off for a long time. We literally talked about where we are having disagreements and ideas. So to me, that's productive. Not progress, but productive. Yes, sir. Productivo, pero no progreso. Productivo, pero no progreso. El teatro que están montando los dos para intentar llegar a un acuerdo que todo el mundo sabe al que tienen que llegar. Ayer dijo McCarthy, no hay opción de no llegar a un acuerdo, por lo que el presidente, que lleva 6 meses mirando donde quiere, debería estar ya poniendo el acuerdo encima de la mesa. Janet Yellen dijo que se van estrechando cada vez más la cantidad de dinero, que se van estrechando los tiempos, cada vez más hay menos dinero disponible para llegar a ese acuerdo, para llegar a ese pacto. Sobre todo, McCarthy ayer ponía encima de la mesa, oiga, es que usted quiere seguir gastando como si no hubiera un mañana, quiere seguir poniendo ahí, venga dinero, venga dinero, venga dinero. No, hombre, no. Que sobre todo el problema va a llegar luego con la fotografía que le va dando cada vez más Biden del aumento de la deuda en Estados Unidos, que no ha parado, sobre todo desde que llegó él a la presidencia norteamericana. Calma tensa, aunque el mercado empieza a mirar que no está tan mal la fotografía actual después de verlo de productivo, aunque no progreso. Que no haya progreso en la negociación parece ser ahora mismo la peor de las noticias, pero el mercado no termina de verlo. ¿Qué ha dicho Biden? Biden lo que ha dicho es que, lo mismo, que ha sido productivo, la misma frase, ese acuerdo, acerca de la necesidad de prevenir el default y evitar la catástrofe para la economía. Algo que McCarthy ayer le volvió a poner encima de la mesa, diciéndole, pero es que lo que tiene que hacer es llegar ya al acuerdo. Estuvieron aquí en horario español hasta cerca de las 2 de la mañana, reunidos, intentando ver de qué manera se puede poner el punto de encuentro. Un teatro en toda regla, porque no hay opción de que no se llegue a un acuerdo. Incluso puede ser hasta una voladura controlada, económicamente hablando, pero es un teatro descomunal el que están montando. Sobre todo Biden, que sabe desde hace 6 meses, desde el 1 de enero, que tiene un problema con su techo de deuda porque en sus presupuestos ha pasado olímpicamente de saber cuánto tenía que recortar el gasto, sino más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, más gasto. ¿Qué es lo que dice? Hay que reiterar que el default está fuera de la mesa, que solo hay una manera de salir de esta situación, que es un acuerdo entre los dos partidos, mientras dice la línea de desacuerdo, el speaker, McCarthy, y yo lideramos esas negociaciones, además, con Graves y con McHenry, acerca de cómo discutir el camino para llegar a un acuerdo. No quiere Biden moverse ni un centímetro. Ni uno. Ni uno. De tal manera que, aunque todos los actores económicos saben, piensan y están convencidos de que no va a haber default, de lo que no están tan convencidos es de que no haya un problema con la deuda. Es decir, día 8, día 7 de junio, con N, junio, puede haber ya un problema a la hora de pagar. Ya se están dejando de pagar cosas. Ya no a los funcionarios, pero ya se están retrasando pagos en la administración Biden. Mercado que esta mañana mira un poco más optimista que ayer, parte positiva Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones, vamos a ver si podemos ver el mercado. Mirando sobre todo un movimiento de subida en el entorno del 0,15% del S&P 500, 4.211. Sigue en el rango lateral, en ese entorno de los 4.200. Luego veremos cómo Bank of America ha modificado al alza la previsión de cómo va a terminar el S&P 500. Lo ha subido de 4.000 a 4.300. Ojo a la revisión de Bank of America que vamos a ver luego. Y tenemos Dow Jones 0,10% arriba, 33.395 y Nasdaq 0,22. VIX abajo, 0,62, gracias a lo de la reunión productiva, donde parece que el VIX ha perdido hoy un poquito de tensión, que es bueno para el mercado. Petróleo, arriba 0,37% y 0,42, Brent 0,37% arriba, 76,27, West Texas 0,42, 72,35. Tenemos el dólar fortaleciéndose un poquito más, pero muy poquito, va muy lento, 0,11, 103,19, el euro 0,13 debilitándose en 1,0822 y la libra en 1,24. Tenemos al oro
cayendo un 0,75 en 1962, atrás quedaron los buenos momentos, 0,75% de caída, y 0,99 su hermano gemelo, que va teniendo problemas a la hora de seguirle la estela, pero claro, cuando la sigue hacia abajo lo hace peor que el hermano mayor, 23,63, caída del 0,99%. 5 claves del día para una jornada donde la clave fundamental está alrededor del techo de deuda, del teatro, de la tomadura de pelo que nos están haciendo a manos llenas. No hay gente suficiente en el mercado, con lo que están buscando el dramatismo alrededor del techo de deuda, cuando los dos saben perfectamente que van a tener que ceder y firmar el acuerdo de subir el techo de deuda. No parece ser ese gran problema. Lo que puede ser problema del techo de deuda, y lo están viendo los republicanos, es el efecto inflacionario de la entrada bestial de dinero de una administración gastadora, como ha sido la administración Biden, para ponerle más dinero a la fotografía y perjudicar la fotografía inflacionaria. Es verdad que el default tiene una serie de problemas enormes, pero el acuerdo, tal como lo quiere Biden, tiene el problema inflacionario. Este hombre no entiende el tema de la inflación, no se lo han explicado, se perdió Barrio Sésamo. Cuando le iban a explicar que si tú imprimes más dinero, subes inflación y por tanto empobreces a tu población, pues ese día él estuvo haciendo otra cosa. Se puso a pasear o hizo cualquier cosa, pero nadie le ha explicado y ha sido una administración completamente inflacionaria. El problema que tenemos ahora mismo de inflación viene por los bancos centrales porque estaban mirando a la pava y viene por los gobiernos que han preferido gastar, de tal manera que tenemos susto muerte en la fotografía. Tenemos muerte vía default, pero tenemos susto inflacionario. Porque los republicanos le están diciendo, oiga, pero es que usted está poniendo ahí partidas hasta para cosas que han terminado ya, como la pandemia. Oiga, es que pone ahí una cantidad de miles de millones que es necesario. Y toda esa fotografía puramente inflacionaria es la que ahora mismo nos está reflejando, nos está marcando que la fotografía de Biden con su presupuesto perfecto es puramente inflacionario. Por lo que Wall Street se prepara para un escenario donde van a alcanzar un acuerdo, pero no saben si van a llegar a tiempo. Fíjense en la fotografía, ¿eh? Lo que está viendo Wall Street es sí, van a llegar a un acuerdo. Es que no entra en ninguna cabeza que haya una desproporción tan grande entre el cargo que tienen y lo que de verdad valen como políticos. Debería ser más pequeñita, que es lo que está pensando Wall Street. Y entonces, lo que se está empezando a pensar es un techo de deuda ampliado porque no llega a tiempo. Es decir, que ahí le tiran dinero ahí en la última parte para ver de qué manera se puede solventar, sobrellevar la situación teniendo un techo de deuda ampliado que pague lo imprescindible en la primera quincena de junio, que es sobre todo deuda y sueldo de funcionarios. Bullard, Kashkari, hablaron ayer, Tokiski, de la Fed. Bullard pide 2 subidas más de tipos de interés en Estados Unidos en 2023. Es la parte más hawkish, es la parte más halcón. La realidad es que tenemos los tipos hipotecarios, lo vimos ayer, en el 7% en Estados Unidos. 2 movimientos de subida más de tipos de interés nos pueden dejar el tipo hipotecario en el entorno del 8, ¿eh? Palabras mayores. Empieza a desaparecer la frase, tus padres pagaron la hipoteca. No, ya la pagamos prácticamente igual, pero con un precio de la vivienda mucho mayor. ¿Qué está sucediendo con el precio de la vivienda? Ahora ya está cayendo. Luego veremos un gráfico, caída del 4%, ¿eh? Ya empieza la cosa a moverse en función de una especie de acordeón. Si Bullard y la Fed quieren tirar más arriba, los precios de la vivienda se tienen que desplomar. ¿Cuánto? En el torno del 30%, que es la diferencia sobre todo viendo intereses extra que va a tener que pagar el comprador en Estados Unidos y en Europa. En proporción en Estados Unidos y en Europa. Entonces tenemos la posición de Bullard, que quiere darle más susto al mercado. 2 subidas de tipos de interés ahora mismo serían una salvajada para el conjunto del sistema y pondría la situación, sobre todo en la crisis bancaria, mucho más complicada. Pero Bullard está en que la inflación no está controlada y nos va a dar repuntes. Tampoco sabemos en este punto ya dónde mira Bullard, porque tenemos contenidos también claramente desinflacionarios en la fotografía. Kashkari le pone la fotografía un poquito más clara a lo que gran parte del mercado estaba pensando. Una pausa en junio, que la semana pasada pasamos del 10% de que iba a haber subida de tipo de interés al 40%, y una parte del mercado que dice, no, la Fed va a volver a golpear para quedarse tranquila. Volvería a ser una salvajada. Pero ojo a la fotografía, porque Kashkari nos dice esto sí.
junio pausa, julio 0,25 cuando ya todo el mundo está disfrutando del verano y no está mirando y ¡pum! 25 puntos más. Ahí tienes otra vez el regalito. Con lo que Bullard por un lado nos está diciendo 2, Cascari está quitando una y está dejando la de julio. ¿Qué es lo que ha hecho el mercado? Retrasar el movimiento de bajada de tipos de interés. Ya no es septiembre, ahora está en el final del año, en el último trimestre. De tal manera que se va retrasando la fotografía de la Fed. ¿Qué puede cambiar la fotografía? Crisis bancaria / recesión. Ojo al jueves que tenemos el dato en Alemania sobre cómo Alemania estaría ya entrando a la recesión. Ojo al viernes que tenemos en Estados Unidos el deflactor del consumo, que nos va a marcar el PCE, que nos va a marcar cómo va la inflación en el consumo, en la demanda interna, si se está desplomando al entorno del 4,3, del 4,2, del 4,4, o sigue fuerte el consumo porque ha tenido un repunte en el último mes con la llegada de, un poquito de mejor tiempo. ¿Saben que se ha movido el CEO de Morgan Stanley? Con lo que ayer le preguntaban a Jamie Dimon, JP Morgan, oiga, si el CEO de Morgan Stanley se va a ir en el próximo año, 64 años, ¿usted está pensándolo? Bueno, JP Morgan, Jamie Dimon, no soltó una carcajada de milagro. Jamie Dimon está disfrutando como un niño pequeño en el sector financiero ahora mismo. Ayer anunció que metía 15.000 millones más el año que viene, en la altura de este año, es decir, un curso, para darle un impulso al banco. 15.000 millones, ¿por qué? Solo le van a venir 3.000 millones por First Republic Bank. Jamie Dimon que dijo ayer, no estoy pensando en dimitir a medio plazo, ¿cómo me voy a ir? Si esto es una gozada. Si estamos viviendo el momento más histórico, incluso más que 2008. ¿Quién se quedó Bernstein en 2008? Vamos a ver. ¿Quién compró? ¿Quién se quedó cuando aquello solo quedaban cenizas? ¿Quién se quedó Bernstein? JP Morgan. Claro. ¿Quién se ha quedado First Republic Bank? JP Morgan. Cuando haya problemas, ¿a quién tiene que llamar la Fed? Jamie Dimon. El solucionador de problemas en última instancia. Es la primera llamada del entorno de la Fed. Jamie al rescate. Jamie ven. Jamie salva. Jamie negocio. De tal manera que, ¿cómo se va Jamie Dimon? Si Jamie Dimon es la salsa de todas las ensaladas. Jamie Dimon ahora es el protagonista principal. Miren, ¿qué sucedió antes de que la Fed se creó en 1914, 1915, después de que una serie de bancos, JP Morgan entre ellos, salieran al rescate del sistema financiero? ¿Qué hicieron? Poner dinero para que no quebraran el resto de bancos y salvar el sistema financiero. Cuando pasó eso, cuando ya terminó, hubo un movimiento, Primera Guerra Mundial, el gobierno le dice a los bancos, poner dinero, y los bancos le dicen, dinero, sí, ya lo hemos puesto. Y entonces se crea la Fed. No piensen que la Fed sale porque no, sale porque cubre una necesidad que los bancos estaban haciendo. ¿Qué ha sucedido 110 años después? El propio JP Morgan, justo el resto de bancos, pero ahora con Fed incluida, han salido poniendo 30.000 millones para intentar solucionar esa situación. De tal manera que Jamie Dimon está marcando una página histórica en la banca en Estados Unidos. ¿Cómo se va a ir? Está en el momento cumbre para JP Morgan. Que se va a hacer, decía Jamie Dimon, si lo que necesitamos son bancos grandes no. Campeones nacionales, no. Si lo que están conformando es el megabanco. La Fed va a preguntar a JP Morgan al final. La Fed va a tener que decirle, ¿qué piensas, Jamie? ¿Subo? ¿No subo? ¿Pausa? ¿No pausa? Del tamaño que está cogiendo JP Morgan, sobre todo desde 2008, Bernstein, First Republic. Pero no solo eso. Multa histórica para el de las gafitas. 1.200 millones de euros a Facebook, a Meta, por listo. Por violar la política de protección de datos en Europa. ¿Qué hacía Meta? Venga, un oleoducto, ¿no? Pero de datos de Europa a Estados Unidos. ¡Viva la privacidad! 1.200 kilos que le han puesto a Meta de multa. La mayor en Europa. Y ahora, oiga, ¿ustedes saben lo que sucede si una empresa pequeñita se salta la ley esa de protección de datos? La empapelan. Es que no vuelve a moverse. ¿Le ha salido rentable a Facebook, a Meta, pagar la multa de 1.200 millones de euros a cambio de tener en Europa el control absoluto de la data para su negocio? Esa es la pregunta que se debería hacer ahora mismo gran parte de Europa. Oiga,
que sí, 1.200 millones de euros, vamos a ver cuánto paga de toda esa historia, pero ¿ha salido ganando el de las gafitas con toda la chorrada esta? Porque claro, no es menor, ¿eh? No es menor. Ha violado la política de protección de datos en Europa, que una pequeña empresa, bueno, le habrían dado un guantazo económico que le habrían dejado fina. Meta, con 1.200 millones que va a recurrir con toda su playa de abogados, etcétera, etcétera, veremos en cuánto queda y veremos incluso si son los 1.200, hasta qué punto no le ha compensado. Cuando se plantea, oye, ¿qué pasa con las Big Tech, con las FAN, cuando llegan a Europa? Lo que utilizan es lo utilizan de terreno colonizado. Hacen lo que les da la gana, básicamente. De tal manera que Europa no solo tiene que actuar con la multa, sino que tiene que actuar a priori intentando solucionar que no vuelva a suceder algo parecido. Porque lo que ha sacado Meta de datos es el control absoluto sobre todo y una posición dominante en un sector donde tiene toda la data del usuario europeo. No es menor, 1.200 millones. ¿Qué 1.200 millones? Se habrá sacado mucho más. Último punto de la mañana, lo que está sucediendo con el precio del petróleo. Miren, hemos visto ahora $76, el Brent de los Urales está en el entorno de los $51, el ruso, y lo que se empieza a ver es hasta qué punto le están tomando el pelo a Occidente desde la OPEP, pero sobre todo de Rusia. De tal manera que la caída del precio del petróleo y poniendo el foco en la trampa de la producción con la que Rusia, pero también la OPEP, ha sometido a Occidente. Vamos, ha sometido, por no decir que la toma el pelo de una manera abierta. ¿Por qué? Porque la OPEP y sobre todo Rusia anunciaron una caída en la producción de petróleo. ¿Qué es lo que han hecho con la caída de la producción de petróleo? No existe la caída de la producción de petróleo. No la han hecho. Han obviado el mensaje que lo hicieron para subir el precio del petróleo con el comportamiento posterior. Miren este gráfico, porque refleja perfectamente la tomadura de pelo en la que gran parte de Europa ha caído. Bueno, gran parte del G7, Europa, Estados Unidos, pensando que le estaban haciendo daño en las cuentas públicas a Putin, a Rusia, y Rusia lo que estaba haciendo era jugar para que el precio no siguiera bajando, podríamos tenerlo en $60 ahora mismo. Piensen en lo que sucedió cuando Rusia y luego la OPEP anunciaron el movimiento en la parte baja del precio del petróleo en torno de $69. En torno de $69 el Brent, el movimiento de subida está en el entorno de los 80, 80 y pocos. Y ahora otra vez en los 76. Este gráfico nos marca que Rusia, mayo, 19 de mayo, enero, no solo no ha recortado la producción, es que la ha subido. Rusia no ha dejado de vender petróleo, Rusia no ha dejado de poner encima de la mesa cada vez más petróleo en términos medios en los últimos 2 meses. No, es que vamos... No han hecho nada, lo que han hecho es tomarse el pelo. ¿Qué ha hecho el mercado de petróleo? Creerse que de verdad había una reducción del petróleo, aguantar el precio e incluso en el inicio subir, y ahora aguantar el precio en torno a los 76. Es decir, dejarle a la parte macroeconómica, recesión, toda la responsabilidad del precio del petróleo, diciendo ellos, bueno, nosotros vamos a recortar, pero ¿cuál es la realidad? Que no ha habido una caída de la demanda. Al no haber una caída de la demanda, Rusia ha mantenido en el entorno de los 4 millones. Miren la línea amarilla que nos está marcando que si miramos, por ejemplo, ese movimiento desde hace un par de meses, el movimiento es subida, no es caída. Y si nos vamos un año atrás, vemos un movimiento claramente ascendente en la cantidad de barriles diarios de petróleo que pone Rusia a través de los barcos, que es el elemento fundamental. Miren el siguiente gráfico de Bloomberg, porque nos marca dónde va el petróleo de Rusia. No, es que Rusia vende menos. No, vende menos a ti, Europa. Pero no vende menos. En este gráfico se ve como China, pero sobre todo India, se están poniendo las botas a comprar el petróleo, como van a ver luego, a $51. Entonces, ¿qué te dice Occidente? ¿Está funcionando el tope? No, no está funcionando el tope. Es que él ya vendía con un descuento del entorno de $30. De tal manera que tu tope lo que no está haciendo es entrar en funcionamiento. Tu tope entraría, si eres tan chulito, en el entorno de los $20. Oiga, vamos a destrozar las cuentas públicas de Rusia. Somos valientes, lo ponemos en $20. Pero ponerlo en 60 es jugar al mus con buenas cartas. Es que tiene 4 cerdos, va a ganar. No, pero mira qué chulito va en la mano. No, es decir, $20. $20, 30, venga. Pero miren, el cachondeo ruso es China, todo lo que quieras. India,
todo lo que quieras y más. Y luego está todo el movimiento de and now, and now. Es decir, aquí está la flota fantasma de Putin dando a estos lo que les da la gana, porque no entra al tope. ¿Y quiénes son estos? ¿Quién está comprando aquí a Putin? ¿Quién está comprando aquí a Rusia? ¿Quién está poniendo encima de la mesa quiero tu petróleo porque es más barato y quiero la ventaja competitiva? ¿Por qué no lo venden en este formato? Porque aquí hay alguien que no quiere salir en la foto. ¿Quién no quiere salir en la foto? Turquía quiere, no le importa lo más mínimo, mírenlo. ¿Por qué? Porque sabe Turquía que el petróleo comprado a menor... Turquía es OTAN, comprado a menor precio, le refleja una mejora, por ejemplo, inflacionaria en un momento en el que ha llegado a estar en el 80 y pico % de inflación interanual. De tal manera que no hay un efecto del tope del petróleo ruso y lo que hay es una tomadura de pelo de Rusia alrededor y de la OPEP de cuánto se iba a recortar la producción de petróleo. No existe, es mentira, no la ha recortado. ¿Por qué? Porque necesita vender. Miren el siguiente gráfico. Si vemos hacia dónde va el petróleo, lo negro, esa parte negra del gráfico es Asia. Es que ya no nos llega al Mediterráneo ni al norte. Fíjense, Northern Europe, el norte de Europa ha desaparecido completamente. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de enero, cuando entró la prohibición. Ahora, ¿le ha supuesto un problemón a Rusia no llevar el petróleo al norte de Europa? No. Mar Negro, Other and Now. Mediterranean, aquí todavía hay algunos que quieren seguir disfrutando de los beneficios de un petróleo barato, pero fíjense Asia. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Un decoupling descomunal entre Europa empobreciéndose, y ahora tiene suerte porque todavía está medio barato el petróleo, y una Asia exportadora que tiene el petróleo, que es su fuente clave y clara de diferenciación respecto al resto. De tal manera que dice, oiga, pues usted siga con el tope, que nosotros seguimos ganando pasta como unos campeones, poniendo encima de la mesa, fíjense cómo va subiendo Asia en el componente de la exportación de Rusia, hacia dónde va Rusia mandando el petróleo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también dónde está el petróleo del norte de Europa. En ningún sitio, ha desaparecido completamente. Bueno para Europa, porque así ya puede comprarlo a los indios y a los chinos más caros. Buenísimo, pero cuidado con el precio. Y cuidado con la fotografía. Porque todo esto, cuando llegue un momento en el que se constriña la demanda y la oferta empieza a descender, Europa puede tener un problema. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el precio. Oiga, ¿y cuánto ha entrado? ¿Cuándo ha entrado el tope al petróleo ruso en este entorno? Y entonces coge Yellen, coge el G7, coge von der Leyen, coge Borrell y dicen, claro, es que fíjense, desde que entró ha caído. No, desde que entró lo que ha caído es el precio del petróleo, en general. De tal manera que el diferencial le lleva a Rusia a vender ¿a cuánto? A $51. A $51 para Rusia sigue siendo un buen precio para vender, sigue teniendo margen, sigue teniendo beneficios, sigue ganando dinero. Sí, el tope entonces no sirve para nada. Hay que llevarle el tope a Rusia, si tienen narices, a donde Rusia pierde. ¿Quiere seguir vendiendo? A pérdidas. Pero a $51, pero si a $51 sigue ganando dinero. De tal manera que se ve la fotografía clara en la que el G7, reunido este pasado fin de semana en Hiroshima, que tiene narices, el G7 ha fracasado en el tope. No lo pueden contar de mil maneras, pero están mintiendo. Si quieren de verdad que funcione, $20 o $30. Y ahí se le empieza a hacer daño a las cuentas públicas de Rusia. Lo de ahora, pero si Rusia no ha dejado de vender, si incluso le está tomando el pelo a Occidente, he dejado de vender, mentira. Estás vendiendo lo mismo o más. ¿Por qué? Porque Rusia es una gasolinera tirando petróleo al mundo. ¿Que ya no lo quieren los europeos? Mira los asiáticos si lo quieren, mira si lo quiere India y mira si lo quiere China. 8:24, enseguida seguimos con más gráficos, sobre todo importaciones de Rusia, porque es la fotografía de la vergüenza, es la fotografía del cinismo, es la fotografía de nos están tomando el pelo. Otra vez, Europa ante la fotografía de que sigue importando y vendiendo determinadas cosas. Lo vamos a ver enseguida. Eva Villanueva, ¿cómo viene el mercado asiático? ¿Cómo viene esa fotografía
sobre todo con la tensión del techo de deuda? Pues muy buenos días. Lo que estamos viendo es precisamente cómo esa presión se sigue cotizando en las principales plazas asiáticas como en el resto del mundo. De hecho, los futuros europeos anticipan caídas moderadas, futuros del DAX 0,17% a la baja y los del IBEX casi de forma inapreciable. Mientras que hemos visto cómo el Nikkei, que ha llegado a rebasar los 31.000 puntos máximos de los años 90, vemos cómo finalmente ha retrocedido un 0,42% hasta los 30.957 puntos y en un día en el que además hemos conocido datos de la actividad económica del sector privado e importante porque el PMI manufacturero se ha situado por encima de 50, expansión económica por tanto 50,8 y es la primera vez que crece, que se expande en 7 meses. También el de servicios con fuerza 56,3 y en ambos casos superan las expectativas. Pese a todo, finalmente el índice de Tokio retrocede y vemos como SoftBank, uno de los índices de referencia que vigilamos, el tecnológico, la compañía tecnológica retrocede un 0,73%, Lasertec, que es la que mayor volumen de negociación aglutina, sube el 2,39% y Advantes 1,67% de retroceso. Todo esto mientras vemos hoy de nuevo vigilantes esa relación dólar-yen que en este momento está moviéndose con dudas 138,48 en su intercambio. ¿Qué hemos visto en China? Pues vemos como por una parte está ese índice de Hansen de Hong Kong retrocediendo el 0,80% y el tecnológico con caídas algo más moderadas, 0,68% es lo que cede a esta hora. Valores protagonistas, sobre todo mirando la tabla de esas tecnológicas, tenemos a Baidu con un retroceso superior al 1%, también Tencent con un porcentaje similar de caída y Alibaba que se deja un 0,66%. Todo esto mientras además si vemos otras compañías como ese sector de los semiconductores que ayer se veía animado tras la imposición de vetos a Micron Technology, hoy golpe a SMCI, 4% de desplome es lo que retrocede, como también Huajón recogiendo los beneficios de la jornada de ayer. Y atención, un eco de una encuesta que se ha publicado en la encuesta de la Cámara de Comercio del Reino Unido porque pone en evidencia que cada vez más crecen las dudas para invertir en China por parte de las empresas británicas que prefieren ahora esperar y ver por los riesgos geopolíticos y las dudas sobre la desaceleración económica. Gracias, Eva Villanueva. Fíjense, la fotografía de la vergüenza, del cinismo en Europa. 2 países, Italia y Alemania. Scholz y Meloni. ¿Qué es lo que están haciendo? Exportaciones a Rusia. Gráfico de IF. Aumentar. Oiga, ¿pero en qué quedamos? Alemania. Aumentar exportaciones. Oiga, ¿en qué quedamos? ¿Pero esto qué es? Es decir, no solo se quedan contentos con exportar a todos los países satélites de Rusia, Kazajstán, Georgia, que han ampliado casi en 1.000 millones la exportación a esos países, que de repente han aparecido, ¡uy, qué bonito!, exportar a Georgia, Kazajstán, países satélites de Rusia. Sino que además ya, con todo el descaro posible, exportan también a Rusia mientras nos dicen, no, Rusia, a Rusia, a Rusia, a Rusia. Oiga, no. Es decir, si Rusia es el malo malísimo y tú estás cortando todo, cortas todo. Pero esa doble moral, ese cinismo económico de pero necesito, no necesitas, te fastidias. Fíjense el movimiento de Alemania de exportaciones, vuelve a repuntar, además lo hace bastante normal, y de no, pero está mucho más abajo de las exportaciones. Bueno, metamos aquí Kazajstán, Georgia y el resto de países del entorno ruso y tienen una fotografía más bajita, un 20%, pero muy parecida. De tal manera que vuelve a plantear la fotografía de la vergüenza Europa. Oiga, usted está diciendo una cosa ante las cámaras, pero luego hace lo que le da la gana. No, yo es que no puedo dejar de... Bueno, entonces, ¿por qué saca tanto el pecho? Guarde el pecho. Deje de darse golpes. Esto no puede ser. ¿Cómo Italia repunta las exportaciones? No, pero repuntamos muy poquito. No, ni poquito ni nada. Si tendrían que estar en el suelo en función de la legislación europea, que vosotros mismos habéis hecho. Entonces, no, bueno, pero claro, poquito de uranio no viene mal para la central. No. Es decir, cinismo económico, 0. Y sobre todo elecciones, 0. Que luego vais al G7 y se os llena la boca. ¡Qué bien lo estamos haciendo en Europa! ¿Cómo hemos desconectado? ¿Desconectado el qué? Que a todos los países satélites de Rusia seguís exportando como si no hubiera un mañana. ¿Que habéis descubierto de repente que hay países alrededor de Rusia para exportarles? No. Que esos países exportan a Rusia.
¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Estáis o no estáis en la fotografía? Pero este repunte, tanto en Italia como en Alemania, es una vergüenza. Oiga, nos están sofronizando, diciéndonos, económicamente hablando, no, porque tal, porque la inflación. No, pero si parte de la inflación la estáis provocando también, venga, hombre, ya que la estáis haciendo, tomarlo en serio y sobre todo, no mintáis. Seguís necesitando la exportación al entorno de Rusia. Georgia, y ahora ya también un poquito a Rusia, venga, un poquito, que no pasa nada por un poquito. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Así nos va con los oligarcas navíos griegos, así nos van con los barcos rusos frente a la costa de Ceuta. Miren el siguiente gráfico. Esto es inadecuado a más no poder. Claro, luego llega India y le dicen, jo, es que India importa mucho. ¿Y qué problema tienes? Pero se ha puesto un tope que es una vergüenza. En el entorno de los $60, cuando el Brent no pasa de 50, 51 y medio hasta ahora. Pero no pasa. Entonces, ¿qué va a hacer India? Forrarse. ¿Por qué se forra India? Porque ¿de dónde creen que acaba este petróleo? O de repente India, que tenía este comportamiento de compra de petróleo, fíjense, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 17, 19, 21, 23. Este comportamiento de compra de petróleo, de repente India ha descubierto el oro negro. No, India se está forrando con Europa. ¿Por qué? Porque China ya ha dicho que no le quiere seguir exportando a Europa petróleo, que le dejen en paz. Digo, muchos manda algo de gasolina, pero que le dejen en paz, que lo necesita. Pero India no necesita todo este petróleo, igual que tenía un consumo de petróleo así. ¿Para qué quiere todo ese petróleo? Para forrarse como unos campeones. ¿A costa de quién? De los europeos. ¿Cómo? Coge todo este petróleo en crudo, lo mete en refinerías y lo manda a Europa. Y Europa nos dice, no, pero vamos en el 11º paquete a ver quién mezcla petróleo ruso. Pero bueno, pero que llevamos ya meses y meses, que de verdad tienes que seguir mirando quién mezcla petróleo, pero ¿tienes alguna duda de quién mezcla el petróleo? Ahora, ¿tienes narices para quitarle a India toda esa exportación de petróleo luego a Europa? ¿Vamos a quitarle a India todo el cinismo económico europeo que hemos hecho durante los últimos meses? ¿Dónde estaría Europa ahora mismo, económicamente hablando? En una recesión, no. En una depresión profunda económica. De tal manera que tenemos que mirar a otro lado. Miramos a otro lado con Meloni, miramos a otro lado con Scholz, en el entorno de exportaciones rusas, y aquí estamos viendo a qué país estamos emergiendo al puesto número 3 del mundo de una manera acelerada. India. Va volando. ¿Cómo? Con petróleo, con el petróleo que los europeos no quieren directo de Rusia. Ahora, oiga, dejen el cinismo económico. La fotografía económica es clara. Rusia está ingresando menos porque ha caído el precio de petróleo, igual que el resto de exportadores de petróleo, pero no ha rebajado ni un céntimo, ni un litro, ni un barril la exportación de petróleo. Y los que están haciendo el agosto con toda esta historia, los que se están forrando por el camino, son India y China. China ya tenía todo el camino hecho, India le están poniendo ahora mismo en el podium económico mundial. Y luego veremos de qué manera Alemania intenta recuperar su posición, sobre todo exportadora. Miren el siguiente gráfico, porque a partir de ahí viene el resto de cinismo económico occidental, del que tenemos que hacer autocrítica. Oiga, ¿pero cómo puede tener usted la cara tan dura, Estados Unidos, la cara tan dura, pero como el hormigón armado, para decir que está seriamente preocupada acerca del movimiento de China contra Micron? ¿Perdón? A ver, usted es un cínico en grado extremo. Usted, Estados Unidos, ha puesto toda una serie de sanciones y ha pedido al resto de países de Occidente que no manden ni un microchip a China de última generación. No, este es para una lavadora, sí, este mándaselo. Este es para no sé qué, no, este no se lo mandes. No, por debajo de 7 nanómetros no le manden nada a los chinos. Y llega a los chinos, llega a China y dice, hombre, me estás diciendo que TikTok tiene problemas de ciberseguridad, que espía, que no sé qué.
y tú me estás mandando para que yo ensamble tus microprocesadores, tus semiconductores, que además estoy viendo, o no, que tienen problemas de seguridad, de ciberseguridad. Llévate los semiconductores. Y además te han cogido al último. Podrían haber cogido a Nvidia, podrían haber cogido a los grandes. No, te han cogido al último. Y tú expresas tu preocupación, tu seria preocupación acerca del movimiento de China. China te ha dado tres tazas de lo tuyo. Pero ¿cómo puede haber tanto cinismo ahora mismo económico a la hora de presentar a la opinión pública? Claro, es que fíjate China, pero si llevas haciéndolo 1 año y medio tú. Si llevas bloqueando, si has pedido a las empresas que se vayan a India, si Apple se está yendo a India, si Apple está trasladando la producción a India para intentar golpear económicamente a China. Pero qué preocupación. ¿Preocupación de qué? ¿De tu propio problema creado alrededor de semiconductores en el mundo? Cuando ya teníamos todo que una campana de Gauss se había relajado, tú le estás metiendo otra vez el empujón para volver a tensionarlo. Y cuando China levanta la mano y dice, pues esto, te lo llevas otra vez a Estados Unidos. Fíjense el gráfico que veíamos también en la jornada de ayer, alrededor de quiénes son las principales compañías estadounidenses de semiconductores, que el beneficio le viene de China. Dice, bueno, es que estamos preocupados por Micron. Claro, no me extraña que estén preocupados, porque como toquen a Qualcomm, como toquen a Broadcom, como toquen a Intel, e incluso Nvidia o AMD, tienen un problemón. Pero acaban de descubrir que el mundo no es unidireccional, sino que si tú impones sanciones, el otro te las impone a ti. Si tú dices que eso tiene un problema de ciberseguridad, el otro te dice que tú no tienes problemas de ciberseguridad, que tus chips no son malos, malotes. Pues también, Micron, a tu casa. De tal manera que, ¿qué vimos ayer con Micron? Decir que va a tener pérdidas de al menos un dígito. Bueno, tiene el 11%, pues han querido rebajarlo al entorno del 8 o 9%. ¿Cuáles van a ser las pérdidas reales de Micron? Depende de cómo se lleve luego a la práctica que no puedan ensamblar en China. ¿Qué va a conseguir Estados Unidos? Y sobre todo va a empezar a padecer en su propia piel Micron. El decoupling económico en el que estamos ya metidos. La desglobalización en la que estamos ya metidos. El decoupling va en que Estados Unidos y China ya no trabajen juntas, sino que empiecen a decir, pues llévate tus semiconductores, pues llévate tu producción, pues Micron, a tu casa. De tal manera que ahora dicen, ¿y dónde ensambla? Te voy a tener pérdidas de un dígito, no te lo crees ni tú. Si tienes que llevarte todo el ensamblaje que China te está haciendo ahora, perfecto, a los precios a los que te hace China, ¿a dónde te vas a ir? Y ahí nos viene el siguiente elemento clave. ¿Qué quiere Estados Unidos alrededor de los semiconductores con Europa? Donde ya tiene además know-how, tiene una buena creación de semiconductores europeos, sobre todo en Países Bajos. ¿Qué necesita Estados Unidos para en el ascenso de China? Y mientras India no les sirve, ¿qué puede hacer Europa? Pues Europa en este camino, que se ha empobrecido en los últimos años de una manera agresiva y vía inflación está volviendo a perder productividad y sobre todo capacidad, bienestar, a través de unos salarios que contra la inflación se van empobreciendo, ¿qué le puede dar a Estados Unidos? Una salida de China. Manos más preparadas, pues eso dicen ellos, vamos a ver si es verdad o no, pero sobre todo un mercado que trabaje para Estados Unidos. Fíjense la siguiente fotografía que van a ver. Está el Green Deal en Estados Unidos, está Europa quejándose contra el Green Deal, ya van a ver cómo en breve Estados Unidos le va a decir a Europa, ¿quieres entrar en el Green Deal? Sea un territorio de semiconductores. Ya lo van a ver. De tal manera que, ¿qué necesita Estados Unidos? Que Europa siga empobreciéndose. Para que con el ascenso de China, de su clase media, más o menos pueda producirse compitiendo con China. Vamos, que nos tienen en el punto de mira. Petróleo, págalo más caro. Calidad de vida, ir perdiéndola. Y sobre todo empezar a ser la mano de obra de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también, portada titular, de Bloomberg, diciendo cómo Rusia está usando cada vez más crudo, ya han visto que no, está exportando exactamente lo mismo, pero está produciendo menos por reservas. Dice, pero el aumento de las exportaciones
hace dudar del recorte. De tal manera que dice que las refinerías han procesado hacia abajo en febrero 372.000 barriles diarios de petróleo, mientras que las exportaciones por vía marítima han subido 400.000 barriles diarios de petróleo en el mismo periodo. ¿Qué es lo que se está produciendo? Lo que Europa no está queriendo ver, que la refinería de Rusia ya no está en Rusia, está en India. De tal manera que lo que está dejando de vender Rusia es sobre todo el producto refinado, gasóleo y gasolina, diésel y gasolina. ¿Por qué? Porque ya tiene eso colocado en India y en China, pero sobre todo en India. De tal manera que está consiguiendo que una refinería de fuera, en este caso la de India, esté consiguiendo sacar toda la fotografía de refinado que antes estaba haciendo Rusia. Vamos, que para quienes dicen, ven, pero estamos dañando, no estáis dañando nada, pero no os dais cuenta. ¿No os dais cuenta que no? Miren el siguiente gráfico, el siguiente titular, que también destaca, que hablábamos antes de JP Morgan, Financial Times, diciendo que JP Morgan va a hacer un plan nunca visto antes para gastarse 15.700 millones de dólares en nuevas iniciativas. Filantropía, no, negocio. ¿Qué está viendo? El momento de la consolidación absoluta del sistema financiero en Estados Unidos. ¿Qué va a provocar en Europa? Un movimiento muy parecido de consolidación de grandes bancos. No van a poder competir con los bancos estadounidenses por tamaño, porque JP Morgan se está haciendo una bestia. Y lo mismo Bank of America, en menor proporción, pero va camino de ello. Y lo mismo Morgan Stanley, que ¿por qué cambia el consejero delegado? Porque le están comiendo la tostada. Miren el siguiente gráfico que nos refleja esta mañana por dónde está viniendo la recesión. La recesión está viniendo por el sector inmobiliario. Que no le engañen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero han caído las ventas. ¿Y ahora qué estamos viendo? La caída del precio. Menos 4,1%. Menos 4,1% en una de las mayores caídas desde abril de 2012. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que está cayendo el precio de la vivienda una vez que se están, primero, vendiendo menos, y luego una vez que ya estás vendiendo menos no te queda más camino. Lo que haces ya es directamente empezar a bajar el precio. 4% nos queda mucho camino, pero ojo, que estamos en el entorno ya de 2012, abril de 2012. Esto empieza a venir. Miren el siguiente gráfico, empieza a llegar. Porque ha sorprendido y mucho, a ver si podemos ver el siguiente gráfico, cómo Bank of America ha subido la previsión del SP500 para el final del año. La tenía en 4.000 puntos, la ha subido a 4.300. Ojo porque ya prevé un retorno, una expectativa de retorno anualizado del entorno del 4%, ya ve una fotografía clara también de liquidez en el mercado, sale un 5,2% en expectativa de liquidez, pero no es suficiente como para hundir al SP500, y ve un price 12 meses, un momentum del 9,3. Es decir, ve un movimiento del SP500 a 4.300. Para eso necesita muchas más manos. ¿Qué está viendo Bank of America para analizar una subida de 4.000 final de año a 4.300? Es mucho. Una opción, ver un movimiento lateral que nos aguante en todo el año, porque no entre manos en el mercado. Es una de las opciones que puede estar viendo Bank of America, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ve un mejor comportamiento del SP500 a final de año y un mayor retorno de las inversiones en renta variable. Y fíjense porque, volviendo al techo de deuda, en el siguiente gráfico vemos el titular en el que señala Biden directamente al Make America Great Again de los republicanos como causa fundamental de lo que está sucediendo con el techo de deuda. Y lo que dice Biden es, yo he hecho mi parte. No, no has hecho tu parte, tú no has hecho nada. Te has sentado a mirar desde el 1 de enero. Tú no has hecho nada. ¿Cómo que has hecho tu parte? Y en ese entorno, lo que empieza a ver el lado republicano es que el default, fíjense que aquí ya Biden dice, sí llegamos al default de deuda. No dice, como luego en rueda de prensa empezó a intentar cambiar esta frase, que es, no podemos permitirnos tener un default. Pero si llegamos, yo tengo la conciencia tranquila. Yo he hecho mi parte. La culpa de Trump, del Make America Great Again, de los republicanos.
Miren el siguiente gráfico, porque si ven que la fotografía empieza a complicarse en el entorno de del techo de deuda, en el entorno de los tipos de interés, también estamos empezando a tener un problema importante. Lo amarillo es como veíamos antes del último informe laboral, los tipos de interés en Estados Unidos. La línea amarilla nos marcaba que habría una disminución, una pausa y una disminución de tipos. Ahora lo que vemos es que va a seguir habiendo un aumento o al menos un mantenimiento de los tipos de interés. Fíjense lo que decía Kaspari, aquí en el entorno de agosto, julio, podría haber una subida de tipos de interés para ya sí tocar techo. Habríamos tocado un primer techo, pero nos faltaría el siguiente. De tal manera que haríamos pausa y lo que ya el mercado espera es pausa, subida y ya empezar el entorno de la bajada. Diciembre del 2023, fíjense que el movimiento de bajada de tipos es ya agresivo. ¿Por qué? Porque nos han llevado a una recesión de caballo. Porque nos están llevando a un movimiento de recesión económico muy agresivo. Sobre todo si se les ocurre volver a subir tipos de interés. Fíjense en el siguiente gráfico, porque el problema empieza a estar ya a nivel intentando ver de qué manera no está solo en Estados Unidos. Este gráfico nos marca las reservas de Argentina y nos marca cómo también la fotografía nos está marcando que se están quedando sin gran parte de las reservas netas en Argentina, que se tornaron negativas en mayo. Los dólares prestados pueden usarse brevemente, pero empieza a ser muy arriesgado, pero queda un largo camino. ¿Hasta dónde? Hasta las elecciones de octubre. Cuidado con Argentina. Adelantar dinero del FMI es una de las opciones que tiene ahora mismo el gobierno, pero va a requerir dosis de políticas de contracción ortodoxas, clave para estabilizar las cosas antes de agosto. Ojo con Argentina, que no solo es la inflación, sino que ahora es las reservas netas tornándose ya en negativas en este entorno. Fíjense en el siguiente gráfico, cuidado con Argentina, que nos marca pues que después del Club Bilderberg había que hacer parada aquí en España. Y entonces el cofundador de OpenAI, que es el nuevo entorno que el Club Bilderberg está mirando para el control, vino a ver a Pedro Sánchez. Ahí tienen a Sam Altman. Dice Sánchez, me he reunido con Sam Altman, cofundador de OpenAI, con quien he compartido que la inteligencia artificial no da puntada sin hilo que le hace los tweets a Pedro Sánchez. Venía o ha estado todo el fin de semana en Bilderberg o viendo Bilderberg. Es una enorme oportunidad para modernizar nuestras sociedades. No habla del empleo que se va a perder por el camino. Pero es imprescindible que su desarrollo respete los derechos y los valores democráticos. ¿Dónde no los va a respetar? ¿Dónde no? ¿Qué es lo que está viendo? Pero ojo a la fotografía, se está convirtiendo Sam Altman en un elemento fundamental de ese movimiento globalista, en un elemento clave para intentar entender por dónde va el cambio, por dónde va el progreso, la modernización que dice la izquierda alrededor de la inteligencia artificial. Una enorme oportunidad para modernizar nuestras sociedades. Déjalo ahí, para modernizar nuestras sociedades, sin contenido ideológico que va. Y fíjense porque alineado a todo esto aparece lo siguiente, el titular sobre Bill Gates ayer diciendo que la inteligencia artificial puede matar al buscador de Google y Amazon tanto como ellos han hecho, tanto como hoy lo conocemos. De tal manera que Bill Gates ayer, en ese entorno también de Bilderberg, que han estado con la inteligencia artificial, han cambiado las gafitas en Bilderberg, que les molaba mogollón por la inteligencia artificial, y entonces todos los mensajes son en el entorno de la inteligencia artificial. Sánchez diciendo, vamos a modernizar. Ya, modernizar se llama ahora. Y Bill Gates diciendo que la inteligencia artificial puede matar a ese buscador de Google y a Amazon tal y como lo conocemos hoy en día. Sobre todo porque todo el movimiento de OpenAI, de OpenIA, lo está teniendo Microsoft. Miren el siguiente gráfico, que terminamos ya. Vamos a titulares del día enseguida. Cómo ayer vimos el primer efecto de la inteligencia artificial en la desinformación. Cómo vimos ayer esa fake foto de inteligencia artificial habiendo una explosión en el Pentágono que se volvió viral y que hizo al SP500 perder 30 puntos en apenas segundos. Perdió 30 puntos en el SP500 simplemente en el momento en el que se viralizaba en Twitter, sobre todo, la foto del Pentágono con una explosión.
De tal manera que nos empieza otra vez a poner en la fotografía la importancia que va a tener en un futuro para intentar evitar que lo que veamos sea todo falso, sea directamente una cortina, todo podrido aquí, pero qué bonito el cuadro que la inteligencia artificial está preparada a darnos. Y el último punto, para volver a la guerra de Ucrania. ¿Qué es lo que tenemos? No sabemos ni cuánto ni cuándo quiere los aviones. Ahora sí sabemos cuánto. Ucrania necesitaría 150 aviones de combate para reemplazar su flota, para eliminar los MiG rusos que tienen propiedad por 150 aviones de combate F-16 norteamericanos, que siendo un poco, estar cercano a la descatalogación, todo el mundo quiere a los F-35, sí le servirían a Ucrania para esto. Y la otra pregunta, para la guerra de Ucrania. Y la otra pregunta es, ¿cuándo? Y ayer ya conocimos 2 meses. De tal manera que quiere Ucrania 150 aviones de combate F-16 y los quiere para dentro de 2 meses como muy tarde. Ya tiene el ok de Estados Unidos, Biden ya ha dado ok, de tal manera que esto empieza a caminar. 8:50 de la mañana, titulares del día.